Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Sobre Ciencia aquí en TV Ciudad, nuestra cita semanal con la investigación, el conocimiento, con todo lo que tiene que ver con cosas que muchas veces pasan en nuestras vidas, son ciencia y no nos damos cuenta. Hoy tenemos un programa que va a ir por lugares muy distantes entre sí, pero que, como siempre decimos, y es un lugar común, están unidos por la investigación y el conocimiento. Vamos a hablar desde mosquitos a mecánica cuántica, pasando por procesos mentales que todos tenemos y a veces nos llenan de perplejidad, o vamos a hablar también de esos filtros de agua que tenemos en casi todos nuestros hogares y que no sabemos muy bien ni cómo funcionan ni realmente qué es lo que están filtrando o no. Así que bueno, como les decía, un programa que tiene mucha variedad, pero que elegimos para comenzar con algo que fue noticia hace ya algunas semanas, pero queríamos recalcar porque es un tema que preocupa. Tiene que ver con investigaciones que se han hecho en el laboratorio de vectores, que funciona en el ámbito del Instituto de Higiene, dentro de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, y que detectó algo que, insisto, una vez más lo digo, nos preocupa, tiene que ver con los mosquitos, pero primero le pedimos a la titular del área, a la doctora Yester Basmadjian, que nos cuente en qué consiste la tarea que se hace allí en el laboratorio de vectores. Nosotros nos encontramos en este momento en el Instituto de Higiene, en la Unidad Académica de Parasitología y Micología y específicamente dentro de ella en el laboratorio de vectores. Uno de los vectores más importantes con el que estamos trabajando es el mosquito Aedes aegypti, que es el transmisor en la actualidad sobre todo de dengue. Y ustedes saben que periódicamente tenemos brotes de dengue en nuestro país desde el año 2016. Como ya sabemos, los mosquitos son muy molestos porque son micropredadores, o sea, en realidad las hembras son hematófagas, necesitan la sangre para que sus huevos sean viables y por lo tanto nos pican para succionar sangre. Algunas especies de mosquitos pican a distintas especies de seres vivos y algunas están particularmente con predilección por la sangre humana, como es Aedes aegypti. Nos preocupan estos mosquitos por varias cosas entonces, por la micropredación que nos pica, nos succiona sangre, dependiendo de la persona puede haber una reacción alérgica en demasía o no, de acuerdo a la presencia de la saliva del mosquito. Nos preocupa por la transmisión de diversas enfermedades, algunas zoonóticas y otras que no, que son exclusivamente del ser humano, pero todas con una variada gama en cuanto a su presentación clínica. A modo de spoiler, de adelanto, les cuento que en algunos programas vamos a tener aquí en estudios a la doctora Basmadjian, al doctor Cabrera, a quien vamos a ver en minutos, hablando de otra de las investigaciones y de otra de las líneas de trabajo de este laboratorio de vectores que tiene que ver con estrategias muy de avanzada para reducir las poblaciones de mosquitos. ¿Y por qué hay que ir a estas estrategias? Bueno, nos lo va a explicar el doctor Andrés Cabrera, quien dirige el laboratorio de vectores. ¿Por qué? Porque ya no son sensibles, en su enorme mayoría, los Aedes aegypti, a los insecticidas que usamos en nuestra vida cotidiana. Bueno, dentro del laboratorio, una de las líneas que nosotros evaluamos fue de una pregunta que nos surgió. Si los mosquitos que hay en Uruguay son resistentes a diferentes sustancias químicas. En ese sentido, comenzamos esta línea de investigación en buscar blanco de resistencia en estos mosquitos. No solamente esta línea de investigación nos lleva a dos procesos. El primer proceso fue formarnos en esta temática y en eso los resultados que obtenidos están comprendidos en una tesis de maestría realizada por el licenciado Diego León, y después ir directamente a hablar con el ministerio, traer los mosquitos desde el campo y empezar a hacer las pruebas, tanto moleculares como fenotípicas de estos mosquitos. Lo primero que hicimos fue obtener mosquitos de diferentes partes del país,
Nosotros evaluamos Montevideo, Canelones, San José, la ciudad de Salto y hicimos las pruebas moleculares. En base a nuestros estudios, lo que comprobamos es que la mayoría de estos mosquitos en Uruguay tienen la presencia de estas mutaciones. Esto quiere decir que pueden ser resistentes frente al insecticida. Entonces lo que hicimos fue agarrar un conjunto de mosquitos, ponerlos en una botella, enfrentarlo al piretroide y ahí lo que visualizamos es que los mosquitos no se morían, o sea que tenían cierta resistencia. Estas resistencias variaron de un lugar al otro, pero llegamos a resistencias mayores al 90%. Sí, si bien el insecticida es eficaz en algunos casos, hay que seguir utilizándolo porque es eficaz, pero tenemos que empezar a utilizar otros medios de acción. Una de las principales acciones que no hay que descartar es la acción mecánica, que es la descacharización o tirar esos recipientes que van a servir como criaderos para las larvas. No solo tirarlos, sino también, acuérdense que los huevitos pueden estar adheridos a la pared, entonces hay que cepillarlos. Y después usar otro tipo de acciones, como la acción biológica, que es la que estamos implementando en el laboratorio, que es básicamente la que ya comentábamos o la que ustedes ya conocen, que es la de la esterilización de machos para luego liberarlos a la naturaleza. Obviamente que todo aquello que es protección personal a nivel del uso de mosquitero, el uso de repelente, el usar ropa adecuada, básicamente taparse de todo lo que es de no exponer la piel a la picadura de estos insectos. Eso van a venir a conversar en unas semanas de lo que decía recién el doctor Cabrera, lo que es la esterilización de machos de mosquitos Aedes aegypti a través de irradiación y que serán liberados luego para intentar reducir sus poblaciones. Pero eso vendrá más adelante. Lo que sigue acá en Sobreciencia después de la pausa es cambiar mucho de tema porque vamos a hablar de los filtros de agua. Vamos a hablar de la rumia mental, de eso de quedarse pensando, y está bueno que nos quedemos pensando porque al cierre vamos a tener que pensar mucho para hablar de mecánica cuántica con José Edelstein. Pausa y volvemos acá en TV Ciudad. Continuamos haciendo Sobreciencia aquí en TV Ciudad y este bloque en su primera parte se podría llamar Mitos y leyendas sobre los filtros de agua y su correcto uso y propiedades. Buenísimo, lo dijiste, Gustavo. ¿Cómo andás? Muy buena la presentación. Bueno, en esto de ir a la Facultad de Química y preguntar cosas de nuestra vida cotidiana, lo hemos hecho mucho en Sobreciencia, sí, con el aceite de oliva, con el chocolate, con el vino, un montón de temas. Cerveza, un montón de temas que... Bueno, fuimos a preguntarles que nos cuenten esto de los filtros que tenemos en nuestras casas, que a veces te los regalan y te dicen, mirá, yo tengo un filtro en una jarra, yo tengo este filtro... Y después te venden el cartucho. Claro, bueno. Bueno, fuimos a consultar con Soledad Martínez, que es encargada de calidad del área de microbiología de la unidad de agua, y Federico Juanico, que es asistente de la unidad de extensión de Facultad de Química, y le fuimos a preguntar esto que tú decías. ¿Cuáles son los diferentes tipos de filtros? ¿Qué tecnologías usan? ¿Qué materiales tienen? ¿Qué se supone que filtra cada uno? Y bueno, nos cuentan esto en la primera parte del informe. Los filtros de agua de uso doméstico más comunes en el mercado los podemos encontrar en formato, por ejemplo, de jarra, que son dispositivos portátiles que tienen un cartucho interior. Después tenemos, por ejemplo, los que son sobre mesada, que generalmente tienen un cartucho con varias tecnologías. Y después tenemos los que son bajo mesada, que son generalmente en múltiples etapas, tienen como diferentes cartuchos y van debajo de la mesada, conectados directamente a la red, igual que los sobre mesada, pero están como escondidos porque en general son más grandes.
Las tecnologías más comunes que podemos encontrar en estos filtros domésticos son, por ejemplo, componentes como carbón activado, membranas de diferente tamaño de poro que van a poder filtrar diferentes partículas o tamaños de partículas o microorganismos. Por ejemplo, otro que se puede encontrar es osmosis inversa o resinas de intercambio iónico, incluso también hay algunos de cerámica. Los filtros funcionan por un principio físico, similar a un colador, solo que más chicos. Las partículas que son, o lo que venga en el agua, que tiene un tamaño menor al tamaño del poro, pasa, y lo que es mayor al tamaño de ese poro queda retenido. Entonces, lo que es importante es que depende de la tecnología y el material que estemos usando, qué es lo que vamos a retener del agua. Los de ósmosis inversa es una tecnología en la que hay una membrana filtrante con un poro muy pequeño que va a poder retener partículas muy pequeñas, también muy grandes por supuesto, y microorganismos, por ejemplo, bacterias, tal vez algunos virus más grandes, no todos los virus por supuesto, porque hay virus muy pequeños y van a poder pasar, que además aplica presión y eso va a permitir filtrar cosas mucho más pequeñas. De las tecnologías es una de las más eficientes. Después otras tecnologías son el carbón activado, por ejemplo, que es bastante común, sobre todo en los filtros sobre mesada. Ese se utiliza mucho para sacar el olor y el sabor y también mucha gente lo utiliza para sacar el cloro. En este caso, es importante aclarar que no elimina microorganismos. Los trialometanos son moléculas químicas, entonces en ese sentido son mucho más chicas que la arena, que los microorganismos, es como que de las cosas más chicas que podemos intentar filtrar. Para eso podemos usar carbón activado o en realidad como son moléculas que son volátiles, al calentar el agua van a salir, digamos, la solución va a disminuir su concentración. Antes de la sequía del 2023, decir trialometanos era lo mismo que decir un trabalengua incomprensible. Sí. Y hoy se tornaron un tema de preocupación o por lo menos de tener presente, ¿no? Y sí, bueno, pero ahí lo explicaba Federico, ¿no? Que hirviendo el agua ya no hay que preocuparse por esa concentración, y además esa información está actualizada de cómo está la calidad del agua, o sea que en eso no hay que preocuparse. Pero un poco lo que decían era que más allá de los filtros es un tema fácil de solucionar. De eliminar, ¿no? Pero además tiene que ver si hay más o menos trialometano, con si el agua viene de un tanque de agua o viene directamente de la cañería. Y acá ya hablamos de tanques de agua. Sí, estuvimos hablando sobre ciencia en el 2023, sobre investigaciones que hace la unidad de agua de la Facultad de Química, que también están haciendo una investigación que nos va a contar ahora Federico, de qué investigación están haciendo específicamente con filtros de agua. Pero además, y antes de despedirme, les contamos que en esta última parte del informe nos cuentan esto de qué pasa con los filtros cuando tenemos un tanque, ya sea en un edificio o en una casa. Recordemos que en aquella nota en Sobre Ciencia nos decían que convenía limpiarlos cada un año. Claro, exacto. Sí, bueno, y ahora, ¿qué pasa con los filtros y qué es más importante, si el filtro o la calidad o la limpieza del tanque? Bueno, nos responden eso y yo me despido hasta la semana que viene. Gracias, Alexandra. En la unidad de agua recientemente estamos investigando en casas que consumen agua extraída de pozos, la eficacia que tienen esos filtros para retener distintos componentes y cada cuánto es necesario cambiar esos filtros para que el agua llegue en condiciones de ser consumida. En particular estamos trabajando en Canelones y en Mercedes. Entonces es muy importante nosotros de partida tener claro cuál es nuestro objetivo, qué es lo que queremos eliminar del agua. Va a ser un filtro que si queremos eliminar solo los sólidos suspendidos, puede ser otro filtro si también queremos eliminar el olor y el sabor, va a ser otro filtro si nosotros queremos sacar sales disueltas. Cada cuánto cambiar los filtros va a depender muchas veces del uso y de la calidad del agua de entrada. Muchos proveedores te sugieren que cada tantos litros que pasa por el filtro vos debes cambiarlo. Eso obviamente va a depender del uso, de cuántas personas vivan en la casa. No va a ser lo mismo un filtro que usen 2 personas que use una familia de 4 o de 5 personas, porque va a pasar mucha más cantidad de agua. Y también va a depender de la calidad del agua de entrada. Si yo tengo una calidad buena de entrada o tengo un agua que no fue tratada, por ejemplo.
En el caso de tener casas o edificios, por ejemplo, ¿qué me va a cambiar poner o no un filtro? En el caso de edificios que yo voy a tener un tanque, o incluso hay algunas casas que tienen tanque de por medio, lo que me va a influir es, más me vale tener en un buen mantenimiento el tanque que el filtro, porque no me puedo descansar en tener un filtro y decir no importa el mantenimiento de mi tanque si yo igual lo voy a filtrar. Lo importante es tener un buen mantenimiento del tanque antes del filtro, porque la calidad del agua que pasa por el filtro va a influir en el funcionamiento del filtro. No es lo mismo que yo le esté haciendo una presión con una mala calidad de agua al filtro que una presión con una buena calidad de agua. Cuando hablamos de filtros es importante tener claro que cada tecnología va a tener un objetivo, por lo tanto no todos los filtros van a poder filtrar o retener todos los objetivos. Sí hay diferentes tecnologías para diferentes objetivos, muchas veces combinación de ellas abarcan una gran cantidad de objetivos, pero lo más importante a tener en cuenta en el uso de los filtros es el mantenimiento. Si yo no tengo un mantenimiento adecuado de los filtros, pueden ser perjudiciales en vez de beneficiosos. Por ejemplo, desde el punto de vista microbiológico, el crecimiento microbiano y la formación de biofilms puede ser que en un punto el filtro esté liberando al agua filtrada microorganismos que puedan ser perjudiciales para la salud. Entonces, tener en cuenta que el mantenimiento del filtro es muy importante, más allá del objetivo con el cual yo lo esté utilizando. Bueno, y en esto de cambiar de temas y pasar de un área de conocimiento a otra, dejamos esto que tiene que ver con la química, con nuestro consumo cotidiano, de algo tan preciado y valioso y normal como es el agua, algo que también es muy normal, pero tal vez suceda un poco menos perceptible, ¿no? ¿Qué es esto? Rumia mental. Daniela Hirschfeld, ¿cómo andás? Bien, bien, buenas. Sí, vamos a hablar de algo que nos pasa, como bien decías, que nos pasa a todos en algún momento, ¿no? O que alguna vez seguramente nos pasó. Y es esa cuestión, seguramente está asociado a cuando tuvimos una discusión con alguien o una desilusión porque fallamos en una acción, una actividad que queríamos que nos vaya bien, y nos quedamos enganchados repetidamente en ese pensamiento por horas y a veces hasta por días. Y a veces eso nos complica poder seguir con la vida cotidiana, más allá de la normalidad, ¿no? Más allá de que funcionamos, pero nuestra mente está en otro lado. Sí. Bueno, eso, si existe, la ciencia le puso nombre. Bien. Y se llama justamente eso, rumia mental o rumiación, que tiene también una definición, ¿no? Básicamente es un proceso cognitivo, repetitivo, obsesivo, tiene como rasgos de obsesivos, que hace que nos quedemos como enganchados generalmente en un pensamiento negativo. Y que en vez de pensar en cómo poder solucionar eso, nos enganchamos en las causas, las consecuencias, por qué pasó, por qué estamos así, qué mal, qué horrible, qué somos. Bueno, toda esa situación muy dañina, digamos, sí, para el estado de ánimo, es lo que se llama rumia o rumiación. Pero si tiene nombre, si nos sucede, la ciencia lo ha investigado. Bien. Y lo han investigado, por supuesto, muchos científicos a lo largo del mundo, pero también en Uruguay. Bien. Y hoy vamos a traer justamente una investigación desarrollada en la Facultad de Psicología que analiza esta presencia de la rumia o la rumiación en personas que tienen ansiedad o depresión y depresión. Ese estudio está a cargo de Victoria Gradín, que es docente de la Facultad de Psicología y mucho más. Es ingeniera civil, licenciada en física, es increíble, y psicóloga. Pero hoy la vamos a presentar y nos va a contar qué es, por qué surge y por qué la psicología tiene que saber más sobre la rumia. ¿Qué es esto de rumiar? Es el pensar una y otra vez y otra vez y otra vez sobre esas cosas que nos angustian y que nos preocupan. Por ejemplo, a veces nos pasa que estamos angustiados, preocupados por cosas que nos pasan en el trabajo, porque no somos tan buenos como otros, porque eventualmente alguien puede ganar el ascenso y no voy a ser yo, por si mi jefe está enojado conmigo, etcétera, etcétera. Y a veces nos llevamos todo eso a casa. Y vamos a casa y seguimos dándole vueltas y vueltas a eso. ¿Y qué pasa si pasa esto y si lo otro? Aparte del cansancio y el desgaste físico que me puede ocasionar, y a veces de hecho las personas no pueden dormir, pero muchas veces ese pensamiento que genera más bien como desgaste y que genera angustia y que genera dolor y sufrimiento, más bien es sobre las cosas negativas.
También esto tiene que ver con que a nuestra mente, ¿qué le preocupa? Las cosas que nos pueden atacar, que nos pueden dañar. Pensando desde un punto de vista evolutivo, a las mentes, ¿qué les preocupó? Que sobreviviéramos y no tanto que seamos felices. Entonces las mentes son maquinitas de anticipar peligros, de ver qué cosas pueden salir mal para tratar de mantenernos vivos. Todo eso son atractores muy fuertes en la mente y nuestra mente tiende a ir mucho hacia ahí, especialmente si estamos transitando experiencias como la de una depresión o una ansiedad. Por estas razones es importante que estudiemos la rumia, pero eso es bastante desafiante. ¿Por qué? Porque son cosas que pasan dentro de la mente de la persona y no son cosas que veamos desde afuera, las que tengamos como un acceso muy directo. Me da cierta curiosidad cómo las palabras se empiezan a conectar, porque muchas veces decimos, me quedé masticando algo. Exacto. ¿No? Y en definitiva, La rumia viene del rumiante, que es justamente eso, ¿no? Ver el animal masticando sin hacer otra cosa. Tal cual, ¿no? tal cual. Sí, muchas veces no tenemos ese nombre científico, claro, técnico para darle a lo que nos pasa. Bueno, en este caso Victoria nos comenta por qué entonces la rumia. Y como bien lo dijo, ella lo dijo clarito, no es fácil estudiar algo que por supuesto pasa en la mente, ¿no? Y siempre es un desafío poder obtener datos a nivel de investigación científica. Pero por supuesto existen formas de hacerlo. Ellos por eso diseñaron una investigación que justamente tomó la rumia en pacientes o en personas con ansiedad y depresión, y junto a un grupo de estudiantes obtuvieron resultados. Y nosotros conversamos con Francisco Bonino y Fabio Dauría, que justamente nos cuentan algunos de estos resultados. El estudio que tenemos tiene como objetivo caracterizar el pensamiento rumiante en personas con depresión y personas con ansiedad. Y para esto lo que hicimos fue reclutar a personas que tuvieran esta patología a través de un proceso de entrevistas. Y lo que hicimos fue tener más o menos 67 personas, más o menos pareadas en sexo y edad, para realizar esta tarea de pensamiento libre, ¿no? Y lo que hacíamos es que las personas grabaron un audio de 10 minutos expresando todo lo que se les venía a la mente. La idea es que las personas grabaran este audio, tiene como objetivo replicar más o menos lo que las personas piensan en sus vidas diarias en condiciones normales. Y cuando las personas terminaban de grabar este audio de 10 minutos, se les pedía que evaluaran los pensamientos en fragmentos. Y se les preguntaba, este fragmento, ¿qué valencia efectiva tiene? ¿Qué tanto lo asocias con emociones positivas o con emociones negativas? A partir de esto, lo que encontrábamos era que la gente que tiene depresión y ansiedad en general tiende a tener pensamientos más negativos que las personas que no tienen estos síntomas. Este era el primer resultado más o menos esperábamos. Y a estas personas les cuesta más salir de estos pensamientos negativos que a la gente que no tiene depresión y ansiedad. En general, la gente que tiene depresión y ansiedad tiende a variar su valencia afectiva, digamos, a lo largo del tiempo y presentar como pensamientos más dispersos emocionalmente. Pero la gente que tiene depresión o ansiedad se dirige más a caer en estos pozos afectivos y les cuesta mucho salir por lo general. En este experimento lo que está bueno es que nosotros accedemos al pensamiento a través del lenguaje, que el lenguaje justo es una vía muy buena para poder explicar los pensamientos que uno tiene en la cabeza. Y bueno, lo que nosotros hacemos es usar procesadores de lenguaje para poder sacar cierta información de lo que habla la gente en el experimento. En estos estudios nosotros obtenemos ciertos indicadores que nos hablan de qué tan rígido es el discurso de las personas, que nosotros interpretamos que estos son los pensamientos, equivalen a los pensamientos que tienen en su vida diaria, que suelen ser muy rígidos también. Otro indicador que, por ejemplo, nosotros obtenemos a partir de su discurso es en relación a qué tanto habla la gente de uno mismo. Y también vimos que las personas con depresión y ansiedad tienden a hablar más de ellos mismos que las personas sin esta sintomatología. Claramente, Daniela, esta es una nota que nos va a dejar pensando. Claro.
Claramente, claramente. Pero como decían Francisco y Fabio, la rumia está presente y está más notoria, digamos, en personas con ansiedad, depresión, pero es un proceso que tienen todas las personas. O sea, como en todo en psicología, el exceso puede ser malo, pero y en la vida, ¿no? Pero todos caemos en situaciones de rumiación. Por eso le preguntamos, porque sobre ciencia es servicio, bien, muy entonces bien, muy bien. le preguntamos a Victoria, bueno, ¿qué hacer ante estos casos, ¿no? Si bien no hay una sola solución, sí hay formas de poder enfrentar estas situaciones que pueden ser muy comunes de la mejor manera. Y esto es lo que nos contó y me despido hasta la semana que viene. Nos vemos la semana que viene y vemos a Victoria. La mente no es algo sencillo de controlar y muchas veces es peor. A veces cuando queremos controlar tanto nuestros pensamientos es peor. Entonces, no es por ahí, la idea no es tanto luchar con los pensamientos, sino aceptar que nuestras mentes son inquietas y que a veces nos van a traer cosas en las que no querríamos pensar, pero esos pensamientos nos van a visitar. Pero sí darnos cuenta de que a veces tenemos momentitos en los que sí como que salimos a superficie y tenemos un poquito más de control, ¿no? Ahí tengo un momento que, bueno, ahora en realidad quiero elegir estar acá, estar con mi familia, estar con mi hijo, estar con esta película que quiero ver. Estas cosas se pueden entrenar en psicoterapia. Mindfulness es algo de lo que mucha gente ahora conoce y habla, que es eso de tener conciencia plena y poder estar en el momento presente y no precisamente, no tomados de alguna manera por nuestro pensamiento. Entonces, bueno, ese tipo de estrategias, ese tipo de entrenamientos ayudan mucho a esto, ¿no? A que la rumia tenga menos peso en nuestra vida. Bueno, último bloque de Sobre Ciencia, con tiempo suficiente para disfrutar mucho de la presencia en estudios de alguien que es un invitado recurrente. Hacíamos memoria recién, conversamos con él cuando Sobre Ciencia era un programa de radio, conversamos con él a través de Zoom, por ejemplo, el año pasado, cuando estaba recorriendo los pasos de nada menos que de Einstein durante su visita a la República Argentina. Y hoy venimos a hablar de lo que para Einstein fue un dolor de cabeza, que es la mecánica cuántica, pero ya habrá tiempo para entrar en eso. José de Stein, muchas gracias por estar acá nuevamente. Muchas gracias, Gustavo, un placer. Un enorme. gusto también para mí y siempre estamos, bueno, monitoreando cuando venís para el sur para ver si tenemos esta chance. La última vez, como decía, hablamos de Einstein, hablamos de lo que era el centenario de la visita a Einstein y en aquel momento repasamos un libro de ustedes anterior, también escrito como del que vamos a hablar ahora, con Andrés Gomberov en coautoría, Sí. que en aquel momento era una mezcla de divulgación científica y reseña biográfica, ¿no? O aprovechando la vida de Einstein y recorriendo los caminos científicos. Y debo reconocer que fue la primera vez que pude decir, bueno, entendí un montón. Bueno, muchas gracias. Ese libro fue escrito antes de la pandemia, ¿no? Sí, ese libro se publicó en noviembre del 17 Claro. en Chile y en el principio del 18 estaba en todos lados. Pues Gomberov es chileno, hay que decirlo. Gomberov sí. es chileno. O sea, y vos sos argentino, también hay que Soy argentino, decirlo. Sí, vivo en España. O sea que, radicado en La Coruña, básicamente. Bueno, Santiago de Compostela, que es la Santiago. provincia de La Coruña. Ahí está, perfecto. ¿Cuánto hace que estás en España? Y llevo 21 años ahora. O sea, a ver, mi vida es que no estuve mucho tiempo en ningún lado, salvo ahora, que desde hace 21 años que me fui ya por última vez. Me fui de Argentina varias veces, pero la última fue hace 21 años, pero había estado 3 antes, y entonces, bueno, una buena parte de la vida ahí. Ahora, José, vos te fuiste como investigador, como físico. ¿En qué momento aparece la idea de usar los conocimientos para tratar de mejorar la comprensión de nosotros, los civiles de a pie? Mira, voy a ser franco y en realidad es un poco más egoísta que eso, porque no es que, por supuesto está muy bien si uno ayuda a incrementar los conocimientos de la gente de a pie, pero la motivación mía no es esa, es una motivación más egoísta que es la del deseo de escribir. Digamos, yo siempre quise ser escritor. En su momento estuve a punto de tomar ese camino, tomé el de la física, estoy muy contento de haberlo hecho y luego de repente me di cuenta que la física y ser de alguna manera un especialista, además en un campo como la física teórica que me obliga a tener una comprensión razonable de un poco de todas las teorías al menos,
me permitía contar historias utilizando como material sensible o como material la física. Entonces, esa fue la motivación. Luego, por supuesto, que cuando uno empieza, cuando el libro es leído, las conferencias, uno se encuentra con la gente, la satisfacción enorme el agradecimiento que uno encuentra en la gente va haciendo que sí pasa a ser algo importante. Algo que al principio era una abstracción. Yo no sabía si alguien me iba a leer. Claro. Hay un libro del cual vamos a hablar apenas lateralmente hoy, que es tu primer libro en solitario, que está empezando a ser distribuido. Bueno, ojalá que llegue a Uruguay pronto. ¿13 maneras de mirar el cielo? Sí, 13 maneras de mirar el cielo. ¿Y de qué va? Bueno, el libro que además salió con 2 meses de diferencia con el que vamos a hablar hoy, que es algo muy raro, no es que yo escriba un libro cada 2 meses, sino que ese libro tuvo un largo recorrido en editoriales hasta que finalmente se optó por la... Bueno, yo también decidí con una editorial concreta confiar y sacarlo. Bueno, son 13 historias que tienen el cielo como denominador común. Algunas son muy obviamente lo que la gente quizás imagine, que son miradas del cielo, astronómicas, por así decirlo. Pero luego hay otras que son más, entran en un terreno más, llamémoslo filosófico, que es también preguntarme en voz alta qué es mirar el cielo, qué nos dice de nosotros cuando miramos el cielo. Notar, por ejemplo, hay un capítulo dedicado a Neil Armstrong, tuve un intercambio epistolar con él muy curioso, porque él vio la Tierra en el cielo, entonces darse cuenta de que la Tierra está en el cielo en todos los astros menos en uno, es una forma muy potente de salir del centro del universo, como muchos siglos creímos que estábamos. Luego también hay un capítulo final dedicado, se llama Materia y Lenguaje, en el que reflexiono sobre lo curioso del hecho de que la materia nace en el origen del universo. Cuanto más lejos yo mire, más al pasado estoy observando, por lo tanto, de alguna manera el nacimiento de la materia está ahí lejos y el nacimiento del lenguaje está aquí, ¿no? Somos nosotros. Entonces hay un encuentro de materia y lenguaje en algún punto intermedio, presumiblemente, y hay una reflexión sobre eso. Bueno, hay pensamientos que he tenido a lo largo de la vida sobre... Pero ¿qué es lo que sucede? Y capaz que ahí sí voy arrimándome a este libro. Siempre me causó mucha impresión como para comprender lo más sofisticado de la física o de la matemática, de la geometría, es necesaria una capacidad de abstracción que termina no rozándose, sino colisionando con miradas filosóficas, con experiencias individuales, con capacidades de comprender lo que los sentidos no están agarrando. Y creo que va por ahí lo que estás diciendo también, ¿no? Bueno, un poco de eso. La física del siglo XX se aparta muchísimo de toda la física anterior en 2 direcciones, la de lo muy pequeño y la de lo muy grande, y lo muy pequeño es invisible para nuestro ojo y entonces requiere imaginar y abstraerse, y lo muy grande también, porque uno cuando va a escalas excesivamente enormes, perdés completamente referencia e intuición de lo que está ocurriendo. Entonces, sí, la física del siglo XX y XXI es una física muy centrada en la abstracción. Yo soy físico teórico con una fuerte querencia matemática, entonces para mí es un terreno, es el paraíso. Claro. E intento convencer, es muy estimulante. Claro. Sí. Porque ustedes en el arranque del libro, y no sé a cuál de los dos le atribuir el concepto, pero está muy bien, que dicen, no voy a ser textual, que la ciencia en definitiva es encontrar una respuesta exacta para lo que no la tenemos. Sin embargo, la mecánica cuántica va por otro lado, dice no hay respuesta exacta. Claro, fue una enorme sorpresa el título del libro, La tiranía del azar, que si mal no recuerdo, creo que fue una idea de Andrés Gomberov, que inmediatamente me pareció genial y la acepté. Era, de alguna manera, autoimponernos que el relato que hacíamos de la mecánica cuántica, que hay un montón de libros que tratan del tema, esté centrado en cómo puede ser que una teoría que es la más comprobada, la más fundamental de todas las teorías de la física, esté basada, nos diga que lo máximo que podemos saber de un sistema gobernado por las leyes de la cuántica es las probabilidades de que esté en un lugar o en otro, de que se comporte de una manera o de otra. Uno siempre tiende a asociar la probabilidad a la ignorancia, o sea, yo no sé si va a llover mañana, no sé 100% si va a llover mañana en Montevideo, porque no conozco la posición de todas las moléculas de la atmósfera, si no podría predecir en forma precisa si va a llover mañana. Y en cambio la mecánica cuántica te dice que aunque lo sepas todo, cuando vas a ver si llueve, no mañana, dentro de media hora, te estás tirando un dado. Puede llover o no llover con una cierta probabilidad y no podés saber más que eso. Hay un límite al conocimiento no solo del ser humano sobre la naturaleza,
sino que este límite es mucho más rígido que eso. La propia naturaleza no puede conocer de sí misma. O sea, si a vos se te ocurre alguna idea en la cual algún fenómeno, logrando transgredir esa barrera del conocimiento, podría ocurrir, automáticamente la cuántica te dice que eso no va a ocurrir, porque no hay ningún fenómeno físico que pueda conocer la naturaleza mejor que a nivel probabilístico. Estamos hablando de lo que fue, vos dijiste recién al pasar, tal vez la teoría más probada. Sí, totalmente. Bueno, toda la tecnología que media entre nosotros dos y el espectador es básicamente, tiene transistores como mínimo en el medio, y los transistores son millones de circuitos semiconductores que utilizan leyes de la mecánica cuántica para funcionar. Voy a volver sobre eso dentro de un rato, pero corregime si estoy exagerando, pero me animo a pensar que durante un medio siglo más o menos fue un campo de batalla. Y lo sigue siendo. Lo ¿Sí? sigue siendo, absolutamente. A ver, lo sigue siendo en un... Hay dos cosas que podría decirte sobre esto, voy a tratar de ser rápido. Una es que el grueso de la comunidad, no me acuerdo quién fue el que dijo, respondiendo a este debate que es eterno y probablemente sea eterno para hacia el futuro, dijo en inglés, shut up and calculate, ¿no? Basta de discusiones, pues es como una discusión que uno tiene la sospecha de que nunca se va a terminar de aclarar. ¿Cuál? La discusión básicamente de cómo puede ser que nosotros estemos hechos de esa materia. Estamos hechos de átomos, ¿cómo puede ser que los átomos sean probabilísticos y nosotros no? No en el sentido de que, no sé, yo estoy sentado acá frente a vos al 100%. Y aunque vos no me estuvieras mirando, aunque cerraras los ojos y luego los vas a abrir y al 100% sabes que voy a seguir acá. En el mundo cuántico no pasa eso. Entonces la pregunta es cómo, una pregunta que sigue sin ser respondida del todo. Hay ideas, hay respuestas, hay gente que se conforma con las respuestas que hay, yo no soy una de ellas. Bueno, eso, ¿cómo puede ser que yo esté hecho de algo que se comporta tan radicalmente diferente a mí? Y hay otro concepto que también a veces linda con lo irracional, que es que el observador termina determinando, o sea, demuele esa probabilidad y la presencia del observador es el que cambia el sistema. Exactamente, en las leyes de la mecánica cuántica, digamos, ortodoxas, las que uno aprende en la universidad y uno aplica y en las que estamos seguros de que funcionan bien y toda la tecnología se basa en estas leyes, es necesario en algún momento establecer una diferencia entre el sistema cuántico y el observador. Tiene que ver con lo que te decía recién, pero es que el observador está hecho de átomos, entonces ¿por qué no invierto los papeles? ¿Por qué no digo que el átomo está observando, el gato de Schrödinger está observando a Schrödinger? Bueno, básicamente, a ver, la respuesta de todos es porque cuando uno acumula suficiente cantidad de átomos o moléculas, digamos, un átomo o una molécula se comporta con las leyes de la cuántica, 10 también, 100, y ya cuando vas por 1.000.000 ya empieza a comportarse clásicamente. Hay una especie de cancelación de efectos cuánticos que hace que ya no los puedas ver prácticamente, salvo en condiciones muy, muy específicas. Esa es la explicación que yo creo que estamos de acuerdo todos. Ahora, hay gente que dice que las propias leyes de la mecánica cuántica, quitando el axioma del observador, el axioma del observador es lo que dijiste vos. Cuando un observador, un detector, observa un sistema, lo determina. Y hasta antes de observar no estaba determinado. Hay mucha gente que tiene incomodidad, lo entiendo, yo también, con ese axioma, y lo que dicen, no, eso no está pasando, sino que dentro de las propias leyes de la mecánica cuántica, el detector o el observador rápidamente adquiere una probabilidad del 100% en uno de los posibles resultados por un fenómeno que la propia cuántica explica, que se llama decoherencia. Hay gente trabajando en eso, hay gente muy importante que ha hecho avances en esa idea. Te diría que si tuvieras acá 100 personas trabajando en física cuántica, quizás 99 te dan esto como buena respuesta. Hay una alta probabilidad. Sí, una alta probabilidad de que te den como buena respuesta. Claro. Yo no Hoy estuve en otra entrevista y hablábamos de un debate que Lucía Ami había presenciado de 2 premios Nobel, Serge Haroche y Alan Aspect. Y yo conozco lo que piensan los dos más o menos y bueno, y efectivamente Haroche, por ejemplo, defendería esto que te acabo de decir. Aspect, que es uno de los físicos más importantes, él demostró que Dios juega a los dados en forma categórica, por decirlo coloquialmente. Aspect tiene una mirada parecida a la que tengo yo y es que, a ver, la ciencia es un andamiaje de herramientas para describir la naturaleza. No es
la naturaleza directamente. Claro. Es un poco el separar el mapa del territorio, ¿no? Que yo creo que me parece que nos estamos pasando un poquitito al tratar de que todo cierre, y yo creo que no va a cerrar todo, siempre va a haber un fleco abierto. Es un poco, bueno, vos usaste la frase, ¿no? En esa discusión de la primera mitad del siglo XX, donde el propio Einstein, a quien volvemos a traer a esta nota, para decir que había algo que no estaba siendo explicado, él dijo esa frase, ¿no? Dios no juega a los dados. En algún momento vamos a descubrir estas leyes que hoy estamos cubriendo con las probabilidades. Exactamente. Cosa que claramente no pasó. No solo no pasó, sino que además en 2022 se dio un premio Nobel a 3 investigadores, entre ellos Alain Aspect, el francés Alain Aspect, justamente por demostrar en forma categórica que no ocurre lo que Einstein decía. Se lo suele llamar variables ocultas, y es exactamente lo que acabas de decir vos, que es que yo veo probabilidades, pero en realidad si tuviera acceso a la última información, me daría cuenta que no, que en realidad no había probabilidades. Simplemente las probabilidades eran mi ignorancia, nuevamente. Bueno, uno, aunque parezca increíble, pues si uno lo piensa un poco, uno diría, ¿cómo hago para demostrar que eso no es así? O sea, yo tiro una moneda cuántica, sale cara. Y la mecánica cuántica me dice que antes de mirarla no estaba definida. ¿Y cómo sé? Porque digo, antes de mirarla, que miro antes, pero si miro ya lo Pero ya la definiste. Hay una manera muy ingeniosa que básicamente descubrió un físico norirlandés que se llama John Stewart Bell, que te permite hacer un experimento en el cual puedes discriminar con claridad si antes estaba definido o no la naturaleza, y categóricamente la respuesta es que no. Sabemos que nuestro instinto falla. O sea, nuestro instinto ese de buscar una explicación, dice, hoy no sé cómo se explica, pero tarde o temprano lo vamos a descubrir, está científicamente demostrado de que no es así. Ahora, ¿cómo hacemos para domesticar eso? Vos hablabas recién de determinadas aplicaciones. Si algo sabemos probablemente que sea de una manera, pero probablemente sea de otra, ¿cómo construimos todo el conocimiento que tenemos y las aplicaciones? Y después te voy a hacer otra pregunta, pero ya la dejo hecha para no olvidarme. Creo que al día de hoy la cuántica nos es más útil que todo el bagaje teórico que nos dejó Einstein. En cuanto a aplicación a lo cotidiano, ¿no? A la vida diaria, ¿no? A ver, Einstein es uno de los padres de la cuántica, o sea, hay que decirlo, hay una cuestión acá medio esquizofrénica. Un hijo no reconocido. Algo así. O sea, el trabajo de Einstein de 1905, por el cual ganó el premio Nobel, por cierto, es uno de los puntapiés inicial muy fuerte. De hecho, a posteriori se lo entiende como el descubrimiento de que la luz puede ser onda, pero partícula también, y que fue crucial para lo que vino después. Solo que en 1926, hace justo 100 años, el 27 de junio se van a cumplir 100 años, Max Born envió un trabajo a publicar en el que dejó a todo el mundo muy sorprendido porque había una confusión desde el 25 en el cual Heisenberg formuló un modelo del átomo muy raro, muy abstracto, en el cual la posición de un electrón no existía y eso parecía muy extraño. Bueno, en el 26 Max Born se da cuenta y postula que en realidad lo que pasaba era que lo que describía Heisenberg o Schrödinger unos meses más tarde era algo que la única información que tiene es la probabilidad de encontrar el electrón en un sitio o en otro. Entonces ahí arrancó el lío. De hecho, ese año fue cuando Einstein le escribió a su amigo Max Born, a fin de año, una carta en la que le dijo, Dios no juega a los dados. Einstein en el 27, fíjate, estamos a punto de celebrar el centenario de todo esto que estoy contando, hubo un momento, yo creo que va a haber una película el año que viene sobre Solvay, la conferencia mítica, que es la foto más icónica de la historia de la ciencia, en la que se produjo la discusión, digamos, final, en la que básicamente se ganó esa discusión lo que hoy la mecánica cuántica con su formulación actual, y contra la discusión de gente como Einstein, no solo Einstein, pero bueno, Einstein era enorme. De hecho, Einstein formula una objeción en esa conferencia. Él no quería ni ir a la conferencia, porque sabía que le iban a dar por todos lados, y él es como que prefería ni debatir. No pudo negarse, y en su conferencia planteó una objeción que es muy interesante porque es la misma, de algún modo, que 8 años más tarde lo lleva a un trabajo que es de los más importantes, increíblemente, de su carrera, a pesar de que está equivocado en cierto sentido. Él lo que dice es, si fuera cierto lo que ustedes me están diciendo, entonces sería posible tener dos partículas que se alejan y que están una en una galaxia, la otra en otra galaxia, y que indefinidas, y cuando yo observo una, defino la otra, instantáneamente. Pero nada puede ir más rápido que la luz, por lo tanto es completamente absurdo, la cuántica tiene que estar mal. Bueno, llevó 50 años
confirmar que el argumento de Einstein es incorrecto en el sentido de que no se viola la relatividad y sí que ocurre que uno puede tener una partícula en una galaxia y otra en otra y que sean la misma partícula, aunque estén separadas espacialmente. Esta propiedad se llama entrelazamiento cuántico y la identificó Einstein como una propiedad para destrozar a la cuántica y terminó siendo la base de las tecnologías cuánticas del siglo XXI. Es impresionante. Abro un micro paréntesis porque buena base de todo esto tiene que ver con el argumento de la famosa novela, serie y demás del problema de los tres cuerpos, donde está muy ingeniosamente aplicado. O sea, siempre me fascina cómo la ficción o la ciencia ficción se basa en conocimientos de punta, en conocimientos que a veces no son ajenos y cómo el día de mañana, todo, si el escritor es bueno y es instruido, todo forma parte de un relato que deja de ser ficción a veces, ¿no? José, voy a volver 5 pasos para atrás, porque hablamos de la definición de Einstein, hablamos de toda esta discusión, pero en definitiva lo que Einstein define es qué es un cuánto. Y te voy a pedir que lo expliques mucho mejor de lo que puedo hacer yo, porque en definitiva acá empieza todo el nombre y el concepto. Sí, había un trabajo anterior de Planck de 1900, pero el de Einstein va un pasito un poco más allá que Planck. Un cuánto es la idea de que concretamente en el caso de Einstein y Planck, de que la energía que la luz puede transportar, ¿no? La luz tiene energía, nos calienta, empuja también, recordemos la cola de los cometas empujada por la luz del sol. Bueno, esa energía uno podría pensar está dada por un número que es continuo, que puedo variarla con una perilla tanto como quiera y tanto Planck como Einstein se dan cuenta de que 2 experimentos diferentes son compatibles con que eso no sea posible, que haya saltos discretos. O sea, que yo tengo una luz de un cierto color, por ejemplo, tiene una energía que es o 1 unidad, o 2, o 3, o 4, o 27 de una cantidad mínima, que es el cuánto, pero no puede tener 1,5 ni nada que no sea un número natural. Como si la luz transportara energía en paquetes, eso fue algo muy chocante porque se había demostrado en 1803 de manera categórica que la luz es una onda. Entonces, ¿cómo una onda puede tener estos paquetes? Durante mucho tiempo, algunas personas, entre ellas Bohr, principalmente Bohr, pensaba, bueno, lo que debe ocurrir es que de alguna manera, como si fueran surfistas en una onda, está en la onda y están los paquetes que van encima de ella. Pero en el año 23 hubo un experimento de Compton que demostró que también cuando uno hacía chocar una partícula, un electrón, por ejemplo, con la luz, era posible generar choques en los cuales la luz también se comportara como una pelotita de billar. Entonces, directamente, cuando esos experimentos fueron suficientemente precisos, el propio Bohr, que Bohr era el papa de la física, increíblemente, todo el mundo pensaría que era Einstein, pero no, era Bohr. Y en el año 25 Bohr tira la toalla y dice, dice una frase muy divertida, de hecho, en la cual termina diciendo, bienvenidos los cuantos al mundo, y se declara el nacimiento del fotón. El fotón es este cuanto de luz, que es eso, una unidad discreta, digamos, y luego eso se extiende casi a todos los conceptos de la cuántica. O sea, la cuántica sugiere que todo en el mundo es discreto, de alguna manera. ¿Lo es el espacio y el tiempo? Bueno, no lo sabemos todavía. Veremos, seguimos especulando. José, simplemente a modo de repaso en los últimos minutos. Hablamos de Einstein, hablamos de Heidegger, Heisenberg. Perdón, Sí. Heisenberg, hablamos de Schrödinger, hablamos de Born, hay otros tantos nombres que forman parte de este elenco, hasta los más recientes, los que han hecho todos sus aportes. Es una construcción de cientos y tantos de años de conocimiento físico que uno puede decir que llegamos a un límite al definir, bueno, llegar al cuánto, lo gobernamos, demostramos indudablemente que Dios sí juega a los dados. No hace otra cosa, no sabe hacer otra cosa. No sabe hacer otra cosa. Sí. ¿Llegamos al fin de los conocimientos físicos? No, por supuesto que no, ese es un tema larguísimo, Claro. Porque además la mecánica cuántica, cuando se pone en contacto con la relatividad, sugiere que tiene que existir algo llamado antimateria. Esto ocurrió en la cabeza de un señor llamado Paul Dirac, que es uno de los grandes, para mí el segundo detrás de Einstein. La antimateria es un argumento que no te puedo reproducir ahora, pero te obliga a darte cuenta que la mecánica cuántica estrictamente no es correcta, sino que lo que tenés que hacer es una teoría cuántica de campos. De ahí viene la física de partículas y es lo que comprobamos con muchísima precisión.
En este momento tenemos una teoría muy sólida. En el LHC nos la pasamos haciendo colisiones de protones y no encontramos nada que se aparte de lo que predice esta teoría. A veces algún indicio de algo que podría apartarse en la cifra sexta o séptima detrás de la coma, pero termina siendo, normalmente cuando se sigue experimentando, se vuelve a portarse bien. Sin embargo, sabemos que en algún punto, o sea, yo creo que no existe tal cosa como una teoría final. La experiencia es que cada vez que uno responde una pregunta aparecen más de una. Por lo tanto, el número de preguntas crece más rápido que el de respuestas. ¿Vienen en cuánto las preguntas? Sí, sí. Y se van sofisticando, eso sí. O sea, uno cada vez comprende mucho mejor más aspectos, a grosso modo, del universo. José, vamos a cerrar el final. Hemos hablado más que nada de la tiranía del azar. ¿Se consigue en Montevideo? Se consigue en Uruguay. En Uruguay, perfecto. Quiero entregarte, y ahora lo voy a mostrar, ese es tuyo. Ística Objetos, que siempre se encarga de los souvenirs de Sobreciencia, nos ha traído los nuevos de este año. Voy a mostrar hoy. Es un mousepad. No te preocupes. Yo soy torpe. Ahí está. Lo voy a poner acá por si se puede ver. Opa. Son la colección de esta sexta temporada de Sobreciencia. Ya es una colección, es increíble que estemos hablando de un programa de ciencia, pero Ística Objetos se ha portado creativa y maravillosamente bien. A ver, vamos a hacer así. Mira. Vamos a hacer así, capaz que ahí la hacemos un poquito más fácil. A ver, ahí está. Después vamos a ir mostrando, hay tazas y todo esto, ojo, esto no está a la venta, son los souvenirs de quienes nos visitan y les agradecemos muchísimo. Hay que escribir un libro para llevarse el mouse. Ahí está, exactamente, por lo menos. José Destén, una vez más, muchas gracias por venir a Sobreciencia, por estar acá. Bueno, cuando esto salga al aire ya te estás yendo, pero hay que estar atento porque por suerte venís seguido al Río de la Plata. Espero retomar, porque la pandemia cortó radicalmente mis visitas, pero espero retomar. Gracias a vos. Gracias a vos. Cerramos nuestro programa de hoy y volvemos acá a TV Ciudad la semana que viene. Muchas gracias.